Les extiendo el saludo. En este video quiero compartir con ustedes nuevamente explicaciones de cómo solucionar un circuito con combinación de resistencias tanto en serie como en paralelo. El circuito que les presento se encuentran 6 resistencias, de las cuales se observa claramente que las 5 y las 6 están en serie. La 1, 2 y 3 se encuentran en paralelo. Ellas están en paralelo porque si observamos este punto a la izquierda y este punto a la derecha, los cables de las 3 concurren en esos puntos comunes. Eso significa que las 3 están en paralelo. Entonces, resolver este circuito significa determinar la corriente que circula por cada una de las resistencias y el voltaje aplicado a cada una de ellas. Comencemos por ir simplificándolo. Como la resistencia 1, 2 y 3 se encuentran en paralelo, las podemos sustituir por una sola, que es la RA. De inmediato se observa que la RA quedaría en serie con la R4 y a su vez la 5 con la 6 también en serie. Procedemos a sustituir la A y la 4, que están en serie, por una sola, que es la RB, y la 5 y 6 por otra, que es la RC. Finalmente, la RB y RC se encuentran en paralelo, también están conectadas a un mismo par de puntos comunes, y la reemplazamos por la R equivalente. Ahora vamos a determinar cuánto es RA, RB, RC y R equivalente, los valores como tal. Entonces, en primera medida, como la resistencia 1 y 2 se encuentran en paralelo, al sumarlas las sumamos con los inversos. 1 sobre RA es igual a 1 sobre R1 sobre R2 sobre R3, y los valores son 600, 200 y 300. Una suma de fraccionarios heterogéneos cuyo mínimo común múltiplo es 600. 600 entre 601 por 1, 1. 600 entre 202, 3 por 1, 3. Y 600 entre 302 por 1, 2. Sumamos numeradores, 6. Invertimos, hacemos el inverso de este número, 600 entre 6, 100 ohmios la resistencia A. Enseguida la RA y la 4, que se encuentran en serie. La 4 vale 900, el A acaba de darnos 100. Sumamos algebraicamente la suma en serie, 100 más 900, 1000 ohmios para RA y R4, sería la RB. Y la 5 con la 6, que sería la RC, también suma de serie, son 300 más 700, los valores de ellas, aquí observamos, sería 1000 ohmios. Después observamos que la B y la C están en paralelo. Al sumar en paralelo, sumamos con inversos, 1 sobre RB, 1 sobre RC, sería 1 sobre 1000 más 1 sobre 1000, suma de homogéneos, sumamos numeradores, 1 más 1, 2, 2 sobre 1000. El inverso sería 1000 entre 2, 500 ohmios la resistencia equivalente. La intensidad de corriente total la hallamos aplicando la ley de Ohm, I igual V sobre R. En este caso dividimos 5 voltios, que es el voltaje aplicado al circuito, entre 500 ohmios. Entonces 5 entre 500 ohmios, esto nos da 0,01. Como este es un número que debemos llevar por 10 a la menos 3, entonces aquí agregamos un 0 a la derecha. Este cerito que aparece aquí nos implica que este número lo llevamos, corremos el punto decimal 3 espacios hasta, digamos, hasta 1, 2, 3, nos daría 10 por 10 a la menos 3, que es precisamente 10 miliamperios la intensidad de corriente total del circuito. Esa intensidad de corriente total es la que sale por aquí en el circuito. Cuando llegue a este punto se va a dividir por estos dos caminos, una parte circulará por B y la otra por C. Como estas dos resistencias son iguales, pues esos 10 miliamperios se van a dividir 5 y 5 miliamperios, que es lo que tenemos aquí arriba. Cuando pase por aquí, entonces por las 5 y las 6 pasarán los mismos 5 miliamperios, por la A y por la 4 pasarán los 5 miliamperios. Luego esos 5 miliamperios que entran aquí a este punto donde está la 1, 2 y 3 en paralelo, esos 5 se van a dividir proporcionalmente de acuerdo con los valores de las resistencias, para nuevamente encontrarse y sumarse acá y pasar 5 miliamperios por el R4. Bueno, entonces ese análisis es lo que se hace aquí en esta segunda parte. Como
En este caso se hace el análisis de la parte más simple a la parte más compleja, es decir, de abajo hacia arriba en la simplificación del circuito. Entonces partimos de aquí. Como RB y RC están en paralelo, la característica en paralelo es que gozan del mismo voltaje y el voltaje son 5 voltios. Entonces aquí he anotado ese análisis. Como RB y RC están en paralelo, tienen el mismo voltaje, o sea que voltaje B y voltaje C es el voltaje total, 5 voltios. Nos queda hallar las corrientes de ellas, la corriente IB y la corriente IC a través de la ley de Ohm, B sobre R. 5 entre 1000, que 5 es el voltaje, 1000 las resistencias de ambas. Recuerden que la resistencia B y C son iguales, 1000 ohmios. Esa división pues la hacemos en la calculadora. 5 voltios entre 1000. Eso aquí nos arroja justamente 5 por 10 a la menos 3 miliamperios. O 5 miliamperios como tal. 5 por 10 a la menos 3 amperios, perdón. Que es lo que significa 5 miliamperios. Como les decía, se van 5 miliamperios por cada uno de esos caminos. Inmediatamente observamos que las 5 y las 6 están en serie. Como ellas están en serie, la característica en serie es que tienen la misma corriente. ¿La corriente de quién? Pues 5 y 6 es la resistencia C. Entonces, la corriente C es la misma corriente 5 y es la misma corriente 6, que son justamente 5 miliamperios. Una vez que hallamos la corriente, pues procedemos a través de la misma ley de Ohm a hallar el voltaje. Voltaje es igual a I por R. Sería multiplicar 5 miliamperios por 300, porque ese es el valor de la resistencia 5, y 5 miliamperios por 700, porque es la resistencia, el valor de la resistencia R6. En la calculadora tengan mucho cuidado que cuando escriban 5 miliamperios escriban 5 exponente menos 3 por 300. Cuidado, van a dejar de escribir por 10 a la menos 3 porque entonces el valor les daría otra cosa, 1.5 voltios. Si colocamos el error de multiplicar 5 por 300, miren lo que nos da, nos daría 5 por 300 sería 1500, y eso es netamente imposible que el voltaje sea más alto que el voltaje total. Bien, entonces voltaje 6 3,5, voltaje 5 1.5, mire que la suma está dando 5 voltios, que es el voltaje en la resistencia C. Y RA y R4 pues también están en serie. Recuerden que RA y R4 es la resistencia B. Entonces, como están en serie, gozan de esa misma corriente de la resistencia B. Recordemos que la corriente B nos dio también 5 miliamperios. Entonces, IB es la misma corriente A, la misma corriente 4, y eso es 5 miliamperios. Procedemos a hallar los voltajes, que es multiplicar I por R, 5 miliamperios por 100, que es la resistencia A, y 5 miliamperios por 900, que es la resistencia 4. Eso nos da 0.5 y 4.5 voltios. Miren que también la suma sigue dándonos 5 voltios. Y finalmente la 1, la 2 y la 3, aquí arribita en el circuito, la 1, 2 y 3 es la resistencia A. Como estas resistencias están en paralelo, la característica en paralelo es que gozan del mismo voltaje. ¿El voltaje de quién? El voltaje de la A. ¿Cuánto nos dio el voltaje de la A? Entonces el voltaje de la A, aquí está, 0,5 voltios. Entonces el voltaje A es el voltaje 1, 2, 3, que es 0,5 voltios. Una vez que tengamos los voltajes, a través de la ecuación de Ohm hallamos las respectivas corrientes de esas resistencias. I1, I2 y 3, B sobre R. Los voltajes son los mismos, 0,5, porque se encuentran en paralelo. Las resistencias son 600, 200 y 300. Con la calculadora procedemos a hallar esos voltajes, esas corrientes. 0.5 o 0.5 entre 600 nos arroja 8,33 por 10 a la menos 4. Como quiera que queremos que sea por 10 a la menos 3, debemos desplazar ese punto decimal hacia la izquierda, es decir, devolvernos. Nos devolvemos un espacio, nos queda 0,83 por 10 a la menos 3, o sea 0,83 miliamperios. Si nosotros hacemos esta división con la calculadora normal de nuestro celular, pues nos arrojaría un número como este que está aquí. Pero también a ver si con la calculadora que tengo aquí en pantalla, 0.5 entre 600. Miren que aquí nos da también 8 por 10 a la menos 4. Bueno, en la calculadora de nuestro celular nos daría un número como este que está aquí. Entonces tocaría manualmente
correr el punto decimal 3 espacios. Para los demás valores es 0.5 entre 200, voy a correr aquí simplemente para no borrar todo, entre 200, aquí está ya en pantalla entre 200, nos da justamente 2,5 por 10 a la menos 3, es decir, 2,5 miliamperios. Y también para la corriente 3 les da el valor en pantalla con su calculadora. Bien, una vez que hayamos terminado de calcular las corrientes y los voltajes de cada una de las resistencias, procedemos a condensar esos datos en una tabla de valores donde allí pues podemos tenerlos todos organizados, las resistencias, las corrientes y los voltajes respectivos. Bien chicos, eso es todo. Les recuerdo que resolver el circuito consiste en simplificarlo primero que todo gráficamente, después ir hallando la resistencia total del circuito para hallar la intensidad de corriente, y después de eso pues hacer un análisis minucioso de cómo están las combinaciones, si van en serie, si van en paralelo que los voltajes son iguales, si van en serie las corrientes son iguales, e ir calculando a través de la ley de Ohm los datos que se requieran en el circuito. Bien, espero que con este video hayan solventado de pronto algunas dudas que tenían con respecto al video anterior y les sirva de mayor fortaleza académica y puedan resolver de aquí en adelante otros circuitos con esta explicación. Que pasen buen día.